La familia Cousiño fue una adinerada familia que es reconocida actualmente por la gran dedicación frente al desarrollo de nuestro país durante el siglo XIX. Todo comenzó a partir de Matías Cousiño, a quien vemos en las siguientes imágenes, quien, al casarse con la viuda de un millonario, pudo iniciar la explotación de carbón en la zona de Lota. En esta imagen vemos a su hijo Luis Cousiño de su matrimonio con Loreto Escuela, quien falleció en el parto. Luis se casó con su hermanastra Isidora Goyenechea, con la cual tuvo 7 hijos: Alfredo, quien falleció a corta edad; Carlos, Alberto, Arturo, Adriana, Loreto y María de Luz. Podemos observar el árbol genealógico de la familia Cousiño. En primer lugar, Matías Cousiño. Le siguen su hijo Luis Cousiño y Isidora Goyenechea, y después de ellos vienen sus 7 hijos. Alfredo, que en la imagen no se ve porque ya había fallecido, y los demás 6 hijos. La mina de carbón de Lota. Don Matías Cousiño compra las tierras donde establecería la industria del carbón. Si hasta 1860 carruajes a caballo traían el carbón desde los túneles bajo el mar, Cousiño, con el apoyo de expertos mineros europeos, introdujo los motores a vapor para la extracción y ventilación, con líneas de ferrocarril construidas dentro y fuera de las minas, hacia los muelles portuarios. Durante el siglo XIX, miles de hombres vivieron funestos calvarios laborando en las bóvedas de carbón de Lota, un pequeño poblado al sur de Chile, justo antes de llegar al fin del mundo. Cientos de familiares en condiciones de pobreza extrema obligaron a sus hijos a cambiar los juegos de infancia por herramientas pesadas, cubriendo su lozanía con mantos color hollín. Pasar la vida en una mina parecía tan aterrador como encerrarse en ataúd y tirarse 3 metros de tierra encima, ya que en la mina ocurrían muchos accidentes por falta de seguridad. El Chiflón del Diablo es la única mina en el mundo que tiene ventilación natural. Es la única que realiza turismo aventura bajo el fondo del mar. Su nombre verdadero es Chiflón Carlos, en honor al primer nieto de Matías Cousiño Jorquera. ¿Y por qué Chiflón del Diablo? Es por el cuento de Baldomero Lillo. La extracción de carbón comenzó en el año 1852. Desde ese año hasta el año 1884 se extrajo artesanalmente, hasta que llegó un momento donde se industrializó carbón de forma artesanal, y desde el año 1884 al 1976 se extrajo carbón de forma industrial. Parque Isidora Cousiño o Parque de Lota. Cuenta la leyenda que el Parque de Lota era el inmenso jardín que rodeaba el lujoso palacio de doña Isidora Goyenechea Gallo, viuda de Cousiño. Su amado marido Luis, el príncipe del carbón, habría realizado la idea de su padre construyendo un Edén en alto, con hermosas visitas al Golfo de Arauco e inundado de flores y fuentes y árboles traídos de todos los rincones del mundo. Los orígenes de la obra se remontan a Matías Cousiño Jorquera cuando comenzó a explotar las minas de carbón en 1852. A su muerte, su único hijo Luis Cousiño Escuela prosigue con su construcción, a través de la introducción de especies foráneas traídas desde Europa. El diseño de los jardines comenzó a establecerse en 1862, gracias a la supervisión del paisajista inglés Bartlett. Más tarde el trabajo cae en manos de Isidora Goyenechea Gallo, esposa de Luis Cousiño, quien contrata al técnico irlandés Guillermo Reggie, quien introduce plantas nativas y otras exóticas de distintos lugares del mundo. A él se le debe la introducción de cedros, pinos, boldos, mañinos, almacigos. Posteriormente el trabajo fue retomado por Carlos Cousiño, hijo de Isidora y Luis. A su muerte, su tumba fue colocada en el interior del parque, donde puede visitarse hasta el día de hoy. El Parque de Lota incluye numerosas esculturas francesas, las cuales destacan
El niño de la espina o espinario. Fauno tocando la flauta. Venus y más. En el Parque de Lota, dentro de sus dependencias, estaba empleado el Palacio Cousiño, demolido en 1963 por la Compañía Carbonífera Industrial de Lota. En la actualidad existe un kiosco chino con el monograma de la familia Cousiño y muebles en cenefa que pertenecían al palacio. Y todavía pueden apreciarse las ruinas del puente colgante. Museo de Lota. La antigua casa que se ubica en Lota Alto fue construida en 1864 y fue utilizada por la familia Cousiño como vivienda personal. En el año 1970 el gobierno nacional decide convertirla en museo. Fábrica de cerámica Lota Green. Obreras trabajando en la fábrica. Susana, figura de una mujer, de las más representativas de la cerámica de Lota. Rana, cenicero de los años 30, hoy considerado de colección. La fábrica de cerámica vidriada funcionó conjuntamente con el trabajo minero. Los dueños de las minas tenían negocios paralelos y uno de ellos fue el de la cerámica, que duró prácticamente 100 años. De allí surgieron muchas figuras que ahora son piezas de colección y para el minero son de mucha importancia como entidad del pueblo, dice el autor. Esta iglesia fue construida entre los años 1923 y 1926 por la familia Cousiño, de estilo gótico medieval. Está hecha en piedra tallada y cemento armado. En su interior reposan los restos del pionero de la industria carbonífera, don Matías Cousiño. Es una imitación de la iglesia francesa de Rouen y fue diseñada por el arquitecto don Carlos Corwin. Inaugurada en marzo de 1928, construcción de estilo gótico medieval, construida en mampostería de piedra. Su arquitectura de líneas europeas recuerda la presencia de la familia Cousiño en la zona. Es de fina construcción en estilo románico. En su interior se encuentra un gran Cristo crucificado, teñido de negro por el polvo de carbón y los años, y cual nunca se ha querido limpiar. A la izquierda de la entrada hay una sobria cripta, construida para el centenario de la mina. Allí están enterrados los restos del creador de la industria de carbón en Chile, Matías Cousiño, 1810-1863. Se identifica solo por su inicial en la reja de la entrada. Estas habitaciones fueron construidas por la antigua compañía minera de Lota desde comienzos del siglo XX para sus trabajadores. Dichas viviendas constan por la general de 2 y 3 piezas para obreros y 4,5 o más piezas para empleados. En el primer piso, una pieza que cumple las funciones de cocina y comedor. Se usaba el lavatorio para lavarse la cara y las manos, y en el segundo piso los dormitorios. Los pabellones o barrios populares tenían 16 habitaciones por lado, en total 32 habitaciones por pabellón. Convivían 32 familias con grupos familiares de 6 o 14 personas. En estos pabellones no habían reglas, pero sí señales y símbolos ilustrativos de ciertas acciones. Habían pabellones que obreros y había pabellones para empleados. Estos últimos tenían todas sus comodidades dentro de la casa.